Imagina esto, tu hijo acaba de terminar una competencia muy importante para él, un partido de fútbol, de semifinal o final, un partido de básquetbol, sea lo que sea, algo que represente lo más importante. Y tú como papá o mamá desde la grada lo viste todo. La salida lenta, los pases lentos, los centros desubicados, los tiros pasados del aro, la decisión tardía, el pase que no llegó y él camina hacia ti con la mirada baja y tú ya tienes el análisis listo en la cabeza. Lo quieres ayudar, así que lo primero que le dices es: te dije que no hicieras eso. 5 segundos, papás. Eso es lo que tarda el cerebro de tu hijo en decidir si algo va a acompañarlo el resto de su vida, si su valor depende o no de cómo compitió hoy, si ganó el partido o lo perdió. Yo soy Gael Guilmón y en este canal les voy a enseñar capítulo por capítulo el método campeón, papás. Cómo acompañar a un hijo deportista pero sin apagar su amor por lo que hace. Así que empezamos hoy con la base de todo: la persona que vive debajo del uniforme. Este es el capítulo 1, papás, de lo que vamos a recorrer del libro de los 43 capítulos de Padres de Campeones. Mi metodología completa para formar carácter, disciplina, fortalecer más la resiliencia en un hijo deportista. Pero ojo, sin quemar lo más importante: tu relación con él o ella y su amor por el deporte. En este video vas a entender 3 cosas esenciales. Primero, ¿por qué separar a la persona del resultado? No es un consejo bonito, sino una necesidad biológica del cerebro de tu hijo. Segundo, es qué pasa exactamente dentro de su sistema nervioso minutos posteriores antes de competir. Y tercero, te voy a dar una herramienta de 6 pasos la próxima vez que tu hijo salga de una competencia, gane o pierda. Entonces son 3 cosas que nos vamos a llevar hoy, papás, del capítulo 1 del libro de Padres de Campeones. Así que toma una libreta, puedes hacer notas o quédate hasta el final porque te voy a decir exactamente qué hacer durante las próximas 24 horas. Pues te voy a contar algo que aparece en el libro y de seguro tú ya lo viviste en cualquier versión. Y no importa el deporte que haga tu hijo o tu hija. Una niña o un niño termina su competencia y desde la grada pues se ve el error. Una salida lenta o una vuelta completamente que no hizo nada de propulsión en la pared. Un tiro malo hacia la portería. Un tiro libre que no fue al aro. Un golpe de tenis que ni siquiera pasó a la malla. O un swing de golf que terminó ni siquiera en el green. Bueno, ese niño o esa niña camina hacia su papá con mirada baja. Volvemos a lo mismo, él no quería lastimarla, él quería ayudarla, pero la primera frase que salió de su boca fue: te dije que no hicieras eso. En 5 segundos, papás, pues esa niña no recibió una corrección técnica, recibió un mensaje mucho más grande. El primer comentario post partido, post competencia, pero sé que los niños o niñas digan: lo primero que ve en mí es mi error. Aquí está lo que casi ningún padre sabe. Cuando una emoción está encendida, los hijos o hijas no procesan solamente tus palabras, leen tu rostro, tu tono, tu distancia física y el orden en que haces tus preguntas. Todo eso llega antes que el contenido de lo que tú dices. Entonces, ¿qué leen antes, papás? Rostro, tono, distancia física y orden que haces preguntas. ¡Auch! Hay que tener algo claro, papás. Debajo del uniforme no hay una máquina de resultados. Hay una persona que está tratando de formar su identidad. Y esa persona está recibiendo espejos todo el tiempo. ¿Y cuáles son esos espejos? El entrenador, las redes sociales, los amigos, el marcador o el resultado, la familia. Pero ¿qué creen, papás? De todos esos espejos, la mirada familiar es la que más pega. La mirada familiar, papás, es por mucho la más profunda, la que más pesa. Ahora, acabo de hacer un dibujo, papás, para darles una idea un poquito más clara. Aquí hice una figura de palitos, hice un corazón en el centro y hice una playera alrededor. Entonces, muchas veces vemos lo de afuera, ¿no? Inmediatamente decimos: ¿cómo compitió hoy? ¿No? Eso es enfocándonos afuera, en la playera, el uniforme, vamos a pensarlo. Puede ser de cualquier deporte, como decíamos, el traje de baño, como sea. Y el corazón, que aquí está la persona, adentro de la playera,
La pregunta realmente es, después de esa competencia, ¿quién es tu hijo? ¿Quién es tu hija? No cómo compitiste hoy, cuál fue el resultado. ¿Fuiste el mejor? ¿Hiciste lo que yo te pedí? ¿O quién es para ti esa persona? ¿Quién es tu hijo o tu hija realmente para ti? Saliendo de la competencia, sin importar el marcador. ¿Sí notan la diferencia? Lo de afuera, papás, puede evaluarse. Pero lo de adentro, papás, nunca. Nunca. Ahora, papás, hay 3 realidades que nunca debemos de mezclar. Y aquí les voy a hablar un poquito más del desarrollo como la persona, proceso y resultado. Antes de poder organizar el rendimiento de tu hijo, necesitamos proteger a la persona que lo va a sostener. Y eso significa aprender a separar 3 realidades. Persona, proceso, resultado. Persona, proceso y resultado. La persona es quien tu hijo es y su valor no cambia con el marcador. Nunca. Pues el proceso incluye pues su disciplina, sus decisiones, sus responsabilidades. Esto, papá, sí puede corregirse, sí puede mejorar. Y muchos de ustedes me dirán, ¿pero el resultado? Y el resultado importa, papás. Claro que importa, pero no está siempre bajo su control. Claro que está bajo su control, Gael. ¿De qué estás hablando? Papás, también depende del árbitro. También depende del rival, del clima, de un rebote. Y cuando mezclamos estas 3 realidades, pues es cuando empezamos a poner etiquetas. ¿Y cuáles son esas etiquetas? Flojo, débil, distraído, indisciplinado, miedoso. Y una experiencia temporal. Qué mal, papás, de verdad, imagínense esto. Un mal partido, un mal día. Todo esto se convierte en una definición permanente de tu hijo. ¿De quién es tu hijo? Tache guarache. Aquí está la frase que quiero que te lleves de este bloque. Firmeza saludable se dirige a una conducta específica. Específica. Vergüenza ataca la identidad. Por ejemplo, no es lo mismo decir esta semana faltaron 2 entrenamientos del plan que eres un flojo, eres un huevón, eres un indisciplinado. La primera frase, papá, se puede entrenar. La segunda se queda pegada. ¿Vamos bien? Ahora vamos a hablar un poquito más, papás, de esta parte importante de qué es ser el arquitecto del entorno. Bueno, en el método campeón, papás, a los padres no los vemos como entrenadores desde las gradas o administradores de los resultados. Los vemos como arquitectos del entorno. Y un arquitecto del entorno no controla cada jugada. Más bien diseña las condiciones para que su hijo pueda creer. Eso significa ofrecer amor que no depende del desempeño. Que aquí vendría siendo la persona. Aquí no se juzga. Límites claros, hábitos saludables, conversaciones seguras y responsabilidades acorde a la edad. Ser arquitecto del entorno significa cuándo intervenir, cuándo guardar silencio y cuándo devolver una decisión. Ojo, no se trata de eliminar todos los obstáculos del camino de tu hijo. Se trata de ayudarlos a desarrollar los recursos durante el trayecto, que vendría siendo aquí en proceso corregir. Más que nada se trata de ayudarlos a desarrollar los recursos para atravesarlos. Así que, papás, antes de preguntarnos cómo formar un campeón, más bien necesitamos preguntarnos qué clase de persona estamos formando. Las medallas ocupan un espacio en la vitrina. La identidad, la autonomía y el carácter acompañan a tu hijo
toda la vida. Bueno, hasta esta parte del video toda podría sonar como una recomendación de crianza más. Pero papás, quiero que entiendan por qué esto pasa dentro del cerebro y dentro del cuerpo de tu hijo. Porque cuando entiendes el mecanismo, dejas de tomártelo personal y empiezas a poder cambiarlo. Primero que nada, el cerebro no distingue entre una amenaza física y una amenaza emocional. Cuando tu hijo recibe una crítica justo después de competir, en un momento en que ya está física y emocionalmente activado, pues su cerebro no va a procesar eso como información útil para mejorar. Más bien lo procesa como una amenaza. La amígdala, la cual es la estructura cerebral encargada de detectar peligro, pues se activa, libera cortisol y adrenalina para tomar el control. El neurocientífico Daniel Goleman lo llamó el secuestro amigdalar. El cerebro racional, la corteza prefrontal, la parte que escucha matices, organiza información y responde con flexibilidad, pues se apaga temporalmente. Literalmente, papá, se vuelve más difícil escuchar, la memoria se compromete y tu hijo no puede elegir cómo reaccionar. Más bien, reacciona de forma automática. Por eso, cuando le explicas la jugada en el peor momento, con la mejor intención del mundo, tu hijo no está en condiciones para aprenderla. Volvemos a lo mismo. Proceso. ¿Realmente le estás explicando eso en esta fase, en el proceso? ¿O cuando ya estamos acercándonos al resultado? Y no es porque no quiera aprenderla, papás. Es porque su cerebro en ese momento está ocupado, está sobreviviendo, no aprendiendo. No es momento para aprender. Vaya, no está en la fase. Entonces, por ejemplo, aquí hicimos un modelo de un cerebro. Tenemos la amígdala, que es igual al alarma, y corteza prefrontal, que es donde piensa. Toda esta energía se va para acá, hacia la amígdala. Recordemos que la corteza prefrontal es lo que piensa, aprende, decide, y todo eso se va para acá. Vamos a tachar la corteza prefrontal como si estuviera apagando. Entonces no es que tu hijo no quiera escucharte, es que literalmente en ese momento no puede, literalmente, no puede. Ahora, papás, les voy a hablar un poquito de la teoría polivagal. ¿Por qué tu calma regula su sistema nervioso? Hay un marco muy usado en neurociencia y terapia llamado la teoría polivagal, desarrollado por el investigador Stephen Porges, que explica algo que todo padre arquitecto del entorno necesita saber. La regulación emocional no es un asunto... más para atrás. Asunto emocional, sino un asunto racional, papás. Racional. Es racional. Nuestro sistema nervioso se mueve en 3 estados. Primero es un estado de seguridad y conexión, donde podemos pensar con claridad y estar en calma. Un estado de alerta, de lucha o huida cuando estamos en peligro, y un estado de bloqueo o apagado. Estos son los 3 estados del sistema nervioso, papás. Cuando la amenaza se siente demasiado grande o imposible. Es cuando la amenaza se siente demasiado grande. Los seres humanos enviamos o recibimos constantemente señales de seguridad o peligro a través de la expresión facial, el tono de voz, los gestos o la postura. Esto quiere decir que cuando tu hijo sale de competir agitado pero con el cuerpo activado, tu propio sistema nervioso, tu calma o tu tensión, pues se convierte en información para él. Si tú llegas regulado, tu presencia, papá, mamá, le comunica seguridad y eso le produce bajar la activación. Pero si tú llegas también activado, con el análisis, con la voz tensa, con la expresión facial bien puesta, pues sumas otras capas de amenaza encima de las que ya trae. A todo esto le llamamos, papás, corregulación. Antes de poder corregir, tenemos que regular. Y ojo, papás, no es consentir, es crear las condiciones para que el aprendizaje fluya y sea posible. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a dibujar 2 líneas paralelas, una de arriba pues toda movida. Esta la vamos a llamar tu hijo o hija al salir de competir.
Y la de abajo la vamos a dibujar tranquila y pareja. Y la vamos a llamar como si fueras tú, presente y regulado. Entonces quiero que observen esto, papás. Sí vieron cómo estaba la línea de arriba antes, ¿no? Pero ahora va volviéndose más pareja, igual como está la de abajo. Como si ambas se estuvieran contagiando, ¿verdad? Bueno, lo mismo ocurre. Tu calma, papá o mamá, no es pasividad. Es la herramienta más poderosa que tienes en los primeros 5 minutos. Ahora imagínense qué diferencia habría cuando vean a su hijo o hija saliendo de competir, pero te ven con una línea recta, no con una toda así, con picos hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Todo eso, papás, se modela, se transmite. Ahora vamos a platicar un poquito sobre el famosísimo camino de regreso a casa, del entrenamiento a casa. Hay una investigación, papás, muy citada en el deporte juvenil mundial, hecha por el investigador Bruce Brown y el Institute for Youth Sports, en la cual se les preguntó a deportistas universitarios cuál sería la frase más positiva que un padre o una madre podría decirles después de competir. Y la respuesta ganadora, papás, por encima de cualquier consejo técnico, fue una frase de 6 palabras. Me encanta verte jugar. No están diciendo jugaste increíble, no un análisis, no una corrección. Simplemente, papás, la confirmación de que el vínculo sigue intacto. Pase lo que pase en la cancha y del otro lado. Distintos estudios sobre abandono deportivo juvenil coinciden en algo que a mí me parece urgente, papás. Una parte importante de adolescentes que dejan el deporte no lo hacen por falta de talento. Lo dejan porque dejó de ser divertido. Y porque la presión muchas veces sin querer empezó a venir de casa. Ahora, esto no es para culpar a nadie. Ningún padre se levanta pensando, hoy voy a apropiarme del sueño de mi hijo. Pasa poco a poco, papás, disfrazado de compromiso, de protección o de ambición. Pero ahora que lo sabes, puedes elegir hacerlo distinto. Ahora, papás, ¿qué hacer en orden en los minutos después de competir? Ahora sí, papás, vamos a lo práctico. Esta es la herramienta que enseño en el libro y que literalmente puedes usar hoy. Se llama la herramienta del arquitecto, papás, del entorno. Y esta tiene nada más y nada menos que 6 pasos. Primero que nada es observar. Observar cómo llega el cuerpo de tu hijo. ¿Cómo llega el cuerpo de tu hijo? Ahora muchos papás me dirán, sí, lo estoy viendo, pero no entiendo. Hay que observar más allá, papás. Observa su respiración. ¿Es una respiración agitada o suave? Su llanto, silencio, enojo explosivo. En pocas palabras, antes de hablar, hay que observar, hay que mirar. La segunda, papás, es conectar. Aquí le puedes decir, estoy aquí, no tienes que explicarme todavía. Nada más, estoy aquí, no tienes que explicarme todavía. Punto. La tercera, papás, es devolver elección. Ahí pregúntale, silencio, abrazo o compañía. Que él decida literalmente qué necesita. Ahora viene la cuarta. Recuperación. Hidratación, agua, alimento, descanso, espacio, recovery, recuperación del cuerpo, recuperación de la fatiga muscular, del ácido láctico. Fíjense bien, papás, vamos en el cuarto paso y todavía no hemos tenido una conversación técnica. El quinto es acuerdos. ¿Cuándo y cómo quieres que hablemos de la jugada? Nunca en caliente, de que, oye, ahorita en este momento quiero que me expliques por qué hiciste... ¿Cuándo y cómo quieres que hablemos de la jugada? Punto. Nunca en caliente. Podríamos decir que entonces hasta el quinto paso es cuando iniciamos la conversación. Muchas veces saltamos todos estos pasos y ya ni siquiera pensamos en el primero. ¡Pum! Rompemos el hielo. Bueno, regresemos porque si no, no vamos a tocar el sexto paso, que es muy importante. El sexto paso, papás, es revisar. Cuando ya bajó la alarma, revisen juntos una conducta, una lección
y una siguiente acción. Ahí sí, con la corteza prefrontal disponible, pues ahí es donde ya pues, el aprendizaje puede empezar. El aprendizaje puede entrar. El aprendizaje va a fluir. Pero si se dan cuenta cuántos pasos antes nos tomó llevar hasta revisar. Primero es observar. Segundo es conectar. Tercero es devolver elección. Cuarto es recuperación, que puede ser vámonos a comer, vamos a distraernos un poco. Quinto es acordar. Y sexto es revisar. Pero si nos vamos a revisar primero y no en las mejores formas, pues vamos a tumbar realmente el mensaje. Ahora chequense el siguiente ejercicio. Aquí dibujé una escalera de 6 escalones, papás, y en cada uno voy a escribir palabras abajo de cada escalón. Primero voy a escribir observa, conecta, devuelve, elección, recupera, acuerda, revisa. Tenemos claro, entonces son 6 escalones en el que venimos hablando lo mismo. Observa, conecta, devuelve, elección, recupera, acuerda y revisa. Hasta este punto es la fase de aprendizaje, la fase en la que el cerebro, el cuerpo va a estar dispuesto a aprender, no a ignorar o sea, en ese momento es el punto de conexión total en el que sí se va a abrir aquí. Entonces vamos a poner aquí como una meta, ¿no? No son los mejores dibujos, pero hacemos lo que podemos. Ahí está. Recuerden, papás, aquí sí se aprende, pero siempre y cuando hayamos pasado por estos 6 escalones. ¿Ok? Ahora vamos a platicar un poquito de frases que construyen versus frases que pesan. Entonces, ¿cuáles son frases que pesan? Sobre todo recién termina la competencia, papás. Pues después de todo lo que hacemos por ti, ¿no? Todo lo que hacemos ti. Esa es una frase que pesa. ¿Y qué es lo que deberíamos decir en lugar de después de todo lo que hacemos por ti? Hasta miren, ¿vieron mi postura? ¿Vieron mi rostro? ¿Vieron mi tono? En lugar de esa frase, papás, vamos a decir me alegra verte. ¿Ven la diferencia? O también a veces suele pasar la de te dije que iba a pasar. Te lo dije. Y no me hiciste caso. Te lo dije. Te dije que iba a pasar. Mejor hay que decir tu resultado no cambia nuestro vínculo para nada. O también puede pasar que dices, no llores, no fue para tanto. No. Tu resultado no cambia nuestro vínculo. Todo, papá, todo lo están modelando literalmente. No solo es las palabras, también es la postura, también es el tono, también es el rostro, los gestos. Mira cómo si pudo tu compañero. Confío en que puedes participar en la solución, hijo, hija. ¿Ven la diferencia? ¿Otra vez me estás molestando? ¿Qué ocupas de mí? ¿O qué necesitas de mí? Les voy a hacer otro ejercicio, papás. Este le llamo el termómetro de activación. Y va a tener 3 zonas de abajo hacia arriba. En este color vamos a poner todo lo que es dudas, cansancio, sin perder aprobación. En este color vamos a poner todo lo que gira alrededor del resultado. Estos pueden ser becas o posiciones. Y en el rojo vamos a poner enojo o culpa o decepción intensa. Entonces, en pocas palabras, papás, entre más alto esté el termómetro, más necesitamos una regulación intensa, que serían los pasos 1 a 4 que les había explicado hace rato en el ejercicio que hicimos de las escaleras, ¿se acuerdan? ¿Hasta qué paso fue en el que iniciamos una conversación o ya se hizo esta parte de preguntar, oye hijo, hija, ¿en qué momento vamos a analizar realmente qué beneficia más, qué decisión deberíamos de tomar? Hasta el paso 5, papá, si tomamos acción en el análisis, en el paso 6, que ya era la famosísima meta que les había dibujado, ¿se acuerdan? Ahora, papás, aquí les va su tarea de esta semana, que es en pocas palabras la misma que propongo en el libro.
Inicia una conversación con tu hijo que no incluya ni rendimiento ni entrenamiento. Escucha sin convertir su respuesta en un consejo. Y después, escribe una cualidad que exista tu hijo fuera del deporte. La primera responsabilidad de un arquitecto del entorno es que debajo del uniforme su hijo nunca deje de sentirse visto. Cuéntame en los comentarios qué cualidad escribiste. Voy a leer varios y responder a los primeros comentarios de este video. Y todo lo que viste hoy, papá, mamá, la separación entre persona, proceso y resultado, la herramienta del arquitecto del entorno, las frases que construyen y las que pesan, es apenas el capítulo 1 de mi ebook de Padres de Campeones, en el cual se encuentra el desarrollo de la metodología completa. Cómo regular la presión, cómo desarrollar el talento sin apagar el fuego, cómo cuidar el cuerpo y el descanso de tu hijo. Y ojo, descanso no solo es dormir, también hay una fase de recuperación muscular y de ácido láctico en el cuerpo. Cómo prepararlo antes de competir y cómo acompañarlo después. Esto está fijado en el link de la descripción, papás, y en el primer comentario de este video. ¿Quieres ir más allá de leerlo y trabajar esto conmigo en vivo, junto con otros papás y mamás que están en el mismo camino? Todos los meses hago el taller de Padres de Campeones online. Este año, para cerrarlo, tenemos 4 fechas, papás. ¿Qué creen? ¿Qué creen, papás? El 28 de noviembre se viene en presencial. Así que esténse atentos a esa información que ya está por salir. Pero por ahora pueden gozar y disfrutar de inscribirse en el entrenamiento online. En el taller, papás, no solo revisamos la teoría, practicamos las conversaciones difíciles, revisamos casos reales que traen los propios papás. Y lo más importante de todo, papás, es que sales con un plan concreto para aplicar en esa misma semana con tu hijo o con tu hija. Los cupos son limitados porque es un formato en vivo y quiero tener la oportunidad de trabajar uno con uno en sus preguntas. Toda la información y el registro, papás, está en el link de la descripción. Y antes de que te vayas, quiero dejarte con la misma frase con la que abre el libro. Y quiero que le repitas a tu hijo esta semana, gane o pierda. Te veo, te amo. Y tu valor no depende del marcador. Nos vemos en el capítulo 2, papás. Y en el próximo video vamos a hablar un poquito de una pregunta que puede resolver el cómo acompañas a tu hijo en el deporte. ¿De quién es realmente el sueño? Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas, le des like, comentes y lo más importante, que lo compartas a un papá o una mamá que tenga un hijo deportista que de verdad lo necesite. Y siendo eso, nos vemos en el siguiente capítulo.